En Memorias que Perduran de hoy tendremos una conversación con un dirigente sindical, un dirigente de las minas, concretamente de la empresa minera de Huanuni, donde trabajó en Interior Mina y luego se hizo dirigente sindical. Pero a partir de ahí contaríamos una larga trayectoria, primero en la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia y luego la Central Obrera Boliviana, la COP. Una experiencia sindical sin duda que ha contribuido y aportado en periodos difíciles, principalmente de la dictadura militar, la presencia de dictadores militares en el gobierno, y que desde la dirección sindical han tenido que enfrentar, yo diría, duras batallas para lograr reivindicaciones que los trabajadores mineros han ido sosteniendo a lo largo de la vida. El invitado de hoy es Rufo Rivera Miranda, quienes han permanecido en la actividad sindical, pero también los trabajadores mineros del país recordarán a este dirigente que ha aportado mucho en la dirección sindical. Rufo, quiero darte la cordial bienvenida al programa Memorias que Perduran y agradecerte además por la predisposición de responder a la invitación del programa. Muchas gracias, Constantino, y al programa Memorias que Perduran. Muy interesante el programa y que estoy seguro va a servir, en base a su difusión, va a servir mucho a los actuales dirigentes que hoy están ejerciendo, tanto en los sindicatos de base como en las organizaciones nacionales, como la Federación de Mineros, la Central Obrera Boliviana y las otras organizaciones de los diferentes sectores que están afiliados a la Central Obrera Boliviana. Rufo, preguntarte, ¿dónde has nacido? Yo he nacido en el distrito minero de Huanuni, el 7 de noviembre de 1953. He estudiado cursos de primaria en la escuela Pantaleón de Alense. He hecho por entonces esa escuela perteneciente de la Corporación Minera de Bolivia. Luego he estudiado secundaria en el Colegio Nacional Ayacucho, realmente un colegio muy bueno, muy excelente. Luego de ahí, de salir bachiller, he ido al cuartel el año 1972. El 72 he salido del cuartel a fines del 72. Luego, con la intención de estudiar, además de que siempre era el anhelo de mi padre especialmente que yo estudie, he hecho cursos vestibulares en la Universidad San Andrés de La Paz para ingresar a la universidad. He aprobado para la gestión del 74. Me he inscrito, estaba ya en la Universidad de San Francisco Javier de Sucre, y casi antes de que he estado un tiempo en la universidad, y como tanto ajetreo político había en esa década del 70, cuando la dictadura de Banzer, entonces Banzer lo ha clausurado el año escolar. Y he dejado de estudiar y no podía quedarme yo allá en Sucre porque la mantención allá, tanto del pago de la vivienda, de la pensión, todo eso era un sacrificio para mi papá y yo un año no podía quedarme en vano. De esa manera yo me he retornado a Huanuni, donde he tenido la oportunidad de trabajar como eventual. Antes de empezar por el trabajo en Huanuni, me gustaría que recordemos un poco la infancia. Bueno, yo era muy inquieto. Yo era muy inquieto tanto en la escuela como en el colegio. Y además también siempre muy sociable e investigador de los problemas.
Entonces, pero no tenía idea de la política. Ajá. Pero eso sí, en otros aspectos, siempre he sido inquieto, siempre me gustaba averiguar una u otra cosa y además siempre querendón de mis papás. En ese sentido, mucha gente, por ejemplo, después de que he inmiscuido a la actividad sindical, muchos compañeros de colegio me dicen, pero Rufo, ¿cómo si vos en el colegio no has sido nada? No has sido ni delegado del curso, pero caramba, ¿hasta dónde has llegado? Entonces son cosas que pasan, cosas que se le presentan también, ¿no?, al hombre en la vida. ¿Qué tal el cambio de Huanuni a Sucre? Porque Sucre siempre ha sido considerada como la ciudad universitaria. Sí, realmente como yo era jovenzuelo, yo he ido allá y había mucha gente, especialmente extranjera, y también mucha gente del interior. Del interior. Por entonces Sucre era catalogado como una de las mejores universidades del país. Del país, inclusive a nivel internacional, por eso es de que venían mucha gente del exterior, como también del interior de la República. Entonces, Sucre, la Universidad de Sucre siempre ha sido muy bien conceptualizada por su nivel de educación y por el nivel de seriedad con la que se estudiaba en esa universidad. ¿Qué tal has transcurrido en Sucre ese año que te has quedado? En realidad no he estado yo mucho tiempo. Ah, ¿no? No he estado mucho tiempo. Ya. He ido, me he inscrito, he debido estar unos 2 meses. Y así ha venido la clausura del año escolar y he tenido que retornar a Huanuni. Bueno. Sí, no he estado mucho tiempo en Sucre. Ahora, decías que retornando a Huanuni logras conseguir como trabajador eventual. Sí. ¿En qué circunstancias se da esa alternativa? Tenía que hacer algo, ¿no? Pues ya era joven, ya he salido del cuartel, entonces ya bachiller, he entrado a trabajar como eventual. Y en así, eso era el año 1974. 74. Entonces, y en así estaba de eventual, y a fines de más o menos entre agosto, septiembre, he conseguido trabajo de secretario en el sindicato. Oh, ya. En el sindicato, el 74. Yo he estudiado en una de mis vacaciones dactilografía en siglo XX. Ya. En la Radio Pío XII había un instituto de dactilografía. Esa vez la dactilografía era digamos, una especie muy buena para que sean por lo menos secretarios, ¿no? en la vida. Y eso me ha servido, me he presentado al sindicato, necesitaban secretario y me he presentado, estaba de secretario general el compañero Justiniano Ninavia, caramba, un buen dirigente sindical, estaba el compañero Juan Hoyos, estaba el compañero Irineo Rivera y así, compañeros pero realmente muy comprometidos con los intereses de los trabajadores y muy comprometidos con su sindicato. Entonces consigo ahí de secretario y me he ubicado rápidamente, como que sabía escribir las cartas, pero eso sí me llamaba la atención don Justiniano Ninavia. Yo hacía unas cartas muy diplomáticas, ¿no?, como me han enseñado. Yeah. Entonces él me decía, no tienes que ser así, nosotros somos dirigentes sindicales. Entonces las cartas tienen que ser así, me decía. Yeah. Entonces cambiaba, ya he cambiado, ya me decían qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que hacer, a quién tiene que estar. Y así he ido aprendiendo cómo es un dirigente sindical. Y antes de que terminen su gestión, compañero Justiniano Ninavia habla con el gerente de la empresa y le dice, bueno, yo ya voy a dejar la gestión y no puedo dejarle colgado a mi secretario. Por lo tanto, ingeniero, quiero que le den trabajo asegurado a mi secretario. Oh, yeah. Y me deja asegurado. He ingresado a la empresa como último trabajador, así era antes, al ingenio, al molino 8. Ajá. Ahí entraba cualquier persona que entraba a la empresa empezaba por el molino 8. Ese era el último cargo. Yeah. Y de ahí se subía, se iba a otras secciones, transcurriendo el tiempo, ¿no? Y de esa manera he entrado al ingenio, y en el ingenio, como ya tenía algo de base de conocimiento sindical, he empezado a ser ya delegado de base, así. He ido subiendo como delegadito de base. Ajá.
y después he conseguido transferencia a una sección que pertenece a la mina que se llama Taller Aguse. Esta sección trabaja con material, con equipo neumático, mecánico neumático, todo equipo que funciona con aire, perforadoras, máquinas, las palas mecánicas, los winches, las bombas, todo lo que funciona con aire, las compresoras, todo eso. Entonces en eso he trabajado y de allí he inmiscuido más al sindicato como digamos, delegado de base a dirigente sindical de mi sección, y así poco a poco he ido más inmiscuyéndome en la actividad sindical. ¿Logras ser secretario general del sindicato? Sí. Después del 76, realmente, después de que ingresé, he ingresado en febrero del 75, entonces he visto cómo realmente los trabajadores estaban sufriendo bajo la dictadura, bajo la represión, bajo bajo las amenazas de parte del gobierno, de parte de las autoridades, especialmente los compañeros que eran de izquierda. En esa época he visto, como en épocas muy, digamos, de hace años, cuando ponían se busca, así, y ponían unas fotos de los compañeros que pertenecían al Partido Comunista, ya en la mina, en las cañerías, en las paredes. Prohibido hablar con este comunista. Prohibido hablar con este comunista, prohibido hablar, y nuestros compañeros del Partido Comunista así solitos se caminaban, nadie les hablaba por temor a ser despedidos. O sea que una presión, digamos, psicológica grave para nuestros compañeros. Así se ha sufrido y así han sido presionados los compañeros. Entonces eso me ha dado más ganas de participar en el sindicalismo. Entonces ha hecho de que en la época del 76, me acuerdo que habían los coordinadores. Nombrados por Banzer, sí, ¿no? Cuando Banzer, sí, los coordinadores, gente que digamos, estaba al servicio de la empresa y al servicio del gobierno. Inclusive estos coordinadores han tenido la osadía de reemplazar a los dirigentes de la Central Obrera Boliviana, que eran legítimamente elegidos y reconocidos por los trabajadores, han tenido la osadía de ir a representar a una reunión de la Organización Internacional del Trabajo. Eso ha sido muy cuestionado por los trabajadores de base. Entonces, a esos nuestros dirigentes en UNUNI nosotros siempre los hemos puesto a un lado y siempre les hemos tildado como traidores del movimiento obrero. ¿Has logrado participar de la huelga de las mujeres mineras para derrocar a Banzer el 77? El 78 yo no estaba no estaba muy inmiscuido todavía, estaba todavía muy joven. Nuestras compañeras han hecho la huelga de hambre a la cabeza de la compañera Domitila Chungara. Han conseguido con la huelga de hambre y desde luego con el apoyo del pueblo, de los trabajadores, han conseguido la apertura democrática en nuestro país, el año 1978. Y después de esa apertura, ha habido las elecciones, como sabemos, ha habido fraude, ha habido desconocimiento al voto del pueblo, y han venido problemas. Entonces, donde más he tenido yo la oportunidad de participar en la actividad sindical, ya como dirigente sindical, ha sido en el golpe de Estado de Luis García Meza. El 17, o más antes, inclusive en el golpe de Natuch Buch, el 78. Hemos inmediatamente sabido del golpe en el distrito minero de Huanuni, hemos realizado la Asamblea General
Hemos, a través de la radio y de la televisión, nomás hemos escuchado las instrucciones del compañero Juan Lechín y de los compañeros de la Federación de Mineros, las instrucciones para declarar la huelga general indefinida. En esa oportunidad ha habido muchos caídos en la ciudad de La Paz. Hemos acatado la huelga general indefinida durante 15 días y el gobierno de Natuch Bush, con tanta presión, ha cedido. Y luego de eso ha venido el 81, un 17 de julio igual, nos hemos sorprendido con el golpe de García Meza. Un 17 de julio lo mismo, los trabajadores hemos recibido las instructivas de la huelga, inmediatamente hemos entrado a la huelga general indefinida. En Huanuni hemos estado preparando el 17, el 18, el 19, hemos ido preparándonos para evitar que las fuerzas militares entren en Huanuni. Hemos preparado bombas Molotov, nos hemos preparado con dinamitas. Hay algunos compañeros que tenían hasta armamento Mauser. Hemos inclusive se ha hecho volar puentes para que no ingresen los militares. Nos hemos distribuido en Huayrapata, los Arenales, en la zona del cementerio, la zona del estadio. O sea que hemos hecho una vigilia de día y de noche, y por turno, por secciones. En las noches nosotros igual hacíamos las asambleas en la Radio Nacional de Huanuni, conjuntamente en las compañeras amas de casa, y hacíamos la vigilia para cuidar la radio y para organizarnos. Y pasan los días, y un sábado, me acuerdo muy bien, un sábado 20 de julio, en la mañana, a las 6 de la mañana, han empezado a entrar los militares en Huanuni. Nosotros estuvimos así desplazados, pero ¿qué vamos a hacer contra los tanques, contra las armas? Hemos retrocedido y nos han hecho retroceder. Y se han entrado al distrito minero de Huanuni. Como consecuencia de ello, ha habido 10 muertos y 25 heridos. En mi lado, un compañero herido. Uno que estaba en mi lado, un compañero herido, le he llevado al hospital porque estaba sangrando, y en el hospital los compañeros dicen: pero compañero Rufo, ¿por qué ha venido? Tiene usted que estar oculto, le van a agarrar. Y justo cuando yo estaba ahí dejándole al compañero, los militares ya estaban entrando al hospital. Y un compañero del uno que trabaja allá en el hospital, me dice: no, compañero, a la cama. Me han metido a la cama como enfermo. He pasado de enfermo. Los militares, porque también habían tenido heridos, han traído a sus heridos al hospital. Entonces me han hecho pasar de enfermo y se han llenado al hospital. Luego se han ido porque también había presión de los trabajadores que querían entrarse al hospital. Se han ido. Y luego también hemos visto con mucho dolor, digamos, en esa mañana, de cómo los militares han destruido la Radio Nacional de Huanuni. Porque la Radio Nacional de Huanuni se ha constituido en el pilar fundamental de comunicador de lo que realmente estaba ocurriendo en las minas. Había una cadena de radioemisoras mineras que comandaba la Radio Nacional de Huanuni, y ahí sabíamos qué estaba pasando en Colquiri, qué estaba pasando en San José en siglo XX, en el Consejo Central Sur, y así. Es una cadena que permanentemente estaba informando a los trabajadores y al pueblo en general. Entonces, lo que han hecho para evitar que eso continúe, ¿qué es lo que han hecho? Han recibido seguramente una orden de arriba, y los militares han acallado las radioemisoras mineras. Han destruido la Radio Nacional de Huanuni, lo han desmantelado todo, se lo han llevado todo. El equipo lo han destruido, le han debido poner una granada ahí, hemos escuchado explosiones ahí adentro, o sea que totalmente destruido. Y así han hecho con todas las radios. ¿Y eso fue con García Meza? Con García Meza, sí, con García Meza. La radio La Voz del Minero, la radio Vanguardia, la radio Ánimas,
la radio, hay radio en Corocoro, en Biló, todas las radios han sido destruidas y hasta ahí nomás, digamos, la cadena, precisamente para evitar que nosotros nos comuniquemos, ¿no? Entonces, ha pasado así y en esos días hemos estado en zozobra los trabajadores, pero en huelga. Luego se ha escuchado una instrucción del compañero Juan Lechín Oquendo, después de varios días, de que retornemos a nuestras fuentes de trabajo, porque la cosa estaba consolidada y Juan Lechín Oquendo, a través de la prensa, especialmente la televisión, instruye a los trabajadores retornar a sus fuentes de trabajo. En Huanuni hemos dicho, ¿cómo vamos a retornar? Hemos hecho todavía 2 o 3 días de paro, no queríamos retornar. Pero era muy dura la situación porque a comparación de Natuchbuch, esto sí que era grave. Grave. Natuchbuch todavía a los 15 días ha sucumbido, pero García Mesa no, más bien más al contrario, están más envalentonados. No nos olvidaremos de su ministro de Interior, de Arce Gómez, que decía que los bolivianos tienen que caminar con el testamento bajo su brazo, una amenaza pero tremenda. Había toque de queda, había presos y todas esas cosas. Entonces los trabajadores hemos visto por conveniente entrar a trabajar. Pero eso sí, los trabajadores siempre mantienen su espíritu de lucha, su espíritu revolucionario, y en todo momento nunca hemos estado conformes a que nosotros no tengamos nuestra organización sindical. Nunca hemos estado conformes en que nuestros derechos sean pisoteados. No teníamos derecho a hablar, no teníamos derecho a reunirnos, no teníamos derecho a caminar, no teníamos derecho a tener amigos, o sea que realmente estuvimos como en un campo de concentración. Así era, así estaba pasando y resulta de que como no teníamos organización sindical hemos reclamado. Hemos dicho, no tenemos organización sindical que nos permitan que elijamos nuestra organización sindical. No puede estar cerrado nuestro sindicato. Y en así ha llegado cartas a diferentes compañeros nominándoles como relacionadores laborales. Relacionador laboral como era un servicio obligatorio. Como servicio obligatorio les llega relacionador, y así forman un equipo de relacionadores, los llaman a La Paz y los ha posicionado, él mismo García Mesa les ha posicionado como relacionadores del Distrito Minero de Huanuni, y así ha ocurrido con todos. Bueno, ahí estaban los relacionadores, pero aún así nosotros no hemos estado de acuerdo y no hemos estado de acuerdo con los relacionadores. Entonces, entre el mes de septiembre, octubre, ha habido un accidente en Huanuni. Se ha desbarrancado el colectivo que llevaba a los trabajadores a la mina. Al bajar, se ha desbarrancado. Entonces nosotros no teníamos seguridad, había muchos heridos y hemos planteado a que haya seguridad para los trabajadores, no nos han dado importancia. Y ese ha sido el motivo por el que hemos pedido la renuncia de los relacionadores laborales. No nos representan los relacionadores laborales. Y sobre lo que han determinado esa vez García Mesa, hemos nombrado un comité de bases, encabezados por 3 compañeros. Está un compañero Emilio Barrios, compañero Felipe Vázquez, Tortuga, y el compañero Abraham Salas. Y su tarea de ellos, la primera tarea de ellos era ir a plantear al gobierno y donde sea la vigencia sindical. Eso era la tarea. Los relacionadores han renunciado todos y ellos han estado como comité de base. Desde el comité de base ha hecho las representaciones correspondientes ya en Oruro, ya en La Paz, ya en Huanuni, y no nos han hecho caso. Al fin hemos hecho un paro de 24 horas, un paro de brazos caídos, nada. Y al final hemos hecho un paro de 48 horas. Y este paro de 48 horas se ha extendido como
las autoridades no nos daban importancia y lo peor nos respondían con dureza, nos respondían de una manera muy displicente, entonces, o no, a los trabajadores con desprecio nos trataban, los trabajadores permanentemente les elegíamos y así ha continuado la huelga. El 14 de noviembre. El 14 de noviembre hemos empezado esa huelga que para mí es histórica. Entonces, con los compañeros que he citado anteriormente, hemos hecho la huelga y los planteamientos eran claros: la vigencia sindical, el retorno de nuestros compañeros exilados, deportados, la devolución de las radioemisoras mineras y el incremento salarial, los puntos concretos. Y nos decían que tenemos un plan para la apertura de las organizaciones sindicales, y eso ha ido madurando, no había nada, y la huelga ha continuado, los trabajadores han sufrido una represión muy violenta, muy grave, y que ha envalentonado a los trabajadores. Ha dado más fuerza a los trabajadores para seguir adelante en su lucha. Día que pasaba, la huelga era más fortalecida y nos daba más fuerza para seguir adelante. En ese sentido, las amas de casa y todos estuvimos en ese interés. La empresa ha empezado a cortar la pulpería, ha empezado a cortarnos la luz, ha empezado a cortarnos el agua. Peor todavía, se envalentonaban más los trabajadores. Entonces hemos hecho todas esas cosas, y habían organizaciones ya que estaban apoyando, uno que otro ya, y nosotros también hemos ido a hacer contactos con los distritos mineros. Ya en el siglo XX hemos ido a Colquiri, hemos ido a San José, a decirles que nos apoyen, porque esta lucha es para todos. En realidad, al principio todavía estaba a medias tintas, después ya han empezado los apoyos. Hemos recibido apoyos de los trabajadores de Manaco, de aquí de Cochabamba, hemos recibido de los trabajadores de Fabriles de la SAID de La Paz, hemos recibido apoyo de los universitarios, y de todo. En ese interín se ha ido masificando más los apoyos, y también han empezado a detener a los trabajadores. En primero, que de Huanuni a nuestros 3 compañeros delegados de base los han detenido. Y han detenido a muchos compañeros trabajadores más. Entonces, nosotros no nos hemos quedado así. Las compañeras de esos compañeros que han sido detenidos, a La Paz a declararse en huelga de hambre. Entonces ha habido también paros, había asambleas en los 2 distritos, igual han ido recogiendo. O sea que había harto detenido, de todos los sectores, de todos los distritos mineros. Habían detenidos fabriles, detenidos universitarios, detenidos periodistas, detenidos campesinos. Y en realidad ya la cosa ya era grande y se ha vuelto en un problema nacional. Y más aún también, por qué no decirlo, nos ha fortalecido en esta lucha el apoyo que hemos recibido de los compañeros productores de la hoja de coca, del trópico de Cochabamba, porque como no teníamos pulpería, la pulpería cerrada, los compañeros del trópico nos han enviado en camiones arroz y víveres, nos han enviado lo que se produce, ¿no?, en el trópico, y también coca. Con eso nos hemos ayudado para sustentar la huelga. Y así hemos ido con la huelga, y resulta de que la Iglesia también le ha dado más importancia al problema. Hemos pedido la participación de la Iglesia para las negociaciones. Estaba Monseñor Mestre, Monseñor Tezazas y otro más. Entonces, a través de ellos hemos pedido las negociaciones. Y un 14 de diciembre, llega una comisión de la paz de los padres. Llegan a Huanuni y nos dicen, bueno, se han abierto las negociaciones.
Ya ellos, los militares o el gobierno está dispuesto a discutir con ustedes, a negociar con ustedes, sin ningún acondicionamiento de ninguna parte, porque ellos querían que levantemos primero a la huelga, todos nosotros no hemos dicho no. Entonces, sin ningún acondicionamiento se realizan las negociaciones. Al día siguiente hemos hecho la Asamblea General. En la Asamblea General hemos informado nuestros compañeros que hemos elegido en la cárcel. Entonces la Asamblea ha visto por conveniente elegir a cinco, a ver, el compañero Hugo Veneros, compañero Donato Paco, el compañero Emilio Choque, el compañero Néstor Sanabria, el compañero Tomás Montero y mi persona, 6. 6 comisionados para que vayan a La Paz. Partimos al mediodía de Huanuni, después de la Asamblea General, pero con la tarea bien puesta, con la tarea bien definida. Hemos llegado a Oruro y en Oruro no nos han dejado ni nada, no hemos podido ni almorzar, nada. Nos han escoltado las movilidades de los militares atrás, unos adelante otros, y nos han llevado así a La Paz. Hemos llegado a media tarde a La Paz. A eso de las 5 de la tarde hemos llegado al arzobispado. En el arzobispado se ha realizado la reunión, hemos entrado nosotros y a las 6 de la tarde han llegado los militares. Estaba el ministro del Interior, ministro de Trabajo, estaba el gerente de la Corporación Minera de Bolivia, estaba el gerente de Huanuni y estaban unos 2 o 3 militares más. Y en representación de la iglesia estaban Monseñor Mestret, Tesasas y Monseñor Fernández. Empezamos las negociaciones, presentamos nuestro pliego petitorio y dicen, bueno, el problema salarial podemos discutir. El problema de las radioemisoras mineras, estamos de acuerdo, vamos a devolver. Pero estos otros problemas tenemos que analizar, no se puede, porque ustedes están reclamando que vuelvan al país gente que realmente otra vuelta va a convulsionar el país. En eso sí que vamos a tener que discutir de diferentes maneras, porque nosotros tenemos un plan para la vigencia sindical. Y nosotros hemos dicho, no señor, aquí tenemos nuestros puntos claros. Primero, la vigencia sindical. Primero, la vigencia sindical. Nuestros sindicatos deben ser reconocidos y debe haber apertura de la vigencia sindical. Y luego, el retorno de nuestros compañeros exilados, detenidos, deportados por asuntos políticos sindicales. Luego, la libertad de todos nuestros compañeros que están detenidos como consecuencia de este movimiento. Luego, la devolución de las radioemisoras mineras y el aumento salarial. O sea que, compañero Constantino, la discusión ha sido fuerte, ha sido realmente fuerte, tensa. Y nosotros, yo digo en honor, digamos así, a la verdad y con sinceridad, yo era relativamente joven y nunca yo había participado de una negociación así. En realidad, sobre nuestras espaldas estaba el destino de un país, estaba el destino de los trabajadores, la suerte de los trabajadores. Y eso es lo que les decía a mis compañeros, que en los cuartos intermedios, compañeros, tenemos que aguantar. Tenemos que aguantar sí o sí, tenemos que sacar los puntos que nos han encomendado los trabajadores. No tenemos que irnos con las manos vacías. Tenemos que aguantar. Otra vez la reunión, otra vez cuarto intermedio. Y en uno de esos cuartos intermedios, Monseñor Tesasas, que por aquel entonces era muy ligado a la clase trabajadora, a los trabajadores, me dice: Rufo, ¿sabes? En afuera están los compañeros dirigentes de la Federación de Mineros, los que están en clandestinidad. Está el compañero Oscar, el compañero Copa, el compañero Pimentel.
el compañero Justo Pérez, realmente están a la expectativa de ustedes. Y dicen que ustedes tienen todo el apoyo de todos, y tienen que aguantar, y tienen que salir bien esta negociación. Y además le digo, compañero Rufo, me dicen, no tienen que aflojar, porque hay una presión nacional e internacional grave para que este problema sí o sí tiene que solucionarse ahora. O sea que el gobierno estaba realmente presionado, tanto a nivel nacional como también a nivel internacional, para que esa noche tenía que solucionar ese problema, porque si no se iba a armar la grande en nuestro país. Todos los sectores ya estaban levantándose. En ese sentido, la reunión acaba entre las 12 y 1 de la mañana. Hemos firmado el acuerdo. Hemos firmado el acuerdo donde dice la vigencia sindical se realiza en base a un estudio. Sacamos la vigencia sindical. El retorno de los trabajadores, la vigencia sindical y a la par de la vigencia sindical retornan todos los exilados, deportados. Y al mismo tiempo se ordena, se instruye la libertad de todos los dirigentes y trabajadores de todos los sectores que están en estos momentos detenidos en la DOC y en todas las reparticiones ahí en La Paz. Entonces, y dice también, se devuelve todas las radioemisoras mineras tal como eran. Y se dice también de que se estudiará un aumento salarial para los trabajadores en base a una comisión que se haga entre los trabajadores y el gobierno para el aumento salarial. Entonces nosotros con el convenio salimos a eso de la 1 de la mañana. Primero que hemos ido a los piquetes hay diferentes piquetes de huelga de hambre había. Hemos ido a los piquetes de la huelga de hambre, les hemos ido a informar, levantar la huelga de hambre, levantar. Hay algunos otros piquetes que no querían. Querían algo más, ¿no? Pero ahí se ha conseguido lo que hemos buscado y hasta ahí han tenido que levantar. Y luego hemos ido a las cárceles donde estaban detenidos los compañeros. Realmente daba pena a eso de las 2 de la mañana, 2:30 de la mañana, como si fueran no sé qué, les han sacado de las celdas al patio, les han hecho formar, unos sin zapatos, otros así con poderita, como les han detenido, así los compañeros, de frío. Y les hemos sacado, han contratado movilidades, nos han llevado hasta Oruro. Nos los hemos recogido. Luego a las 6:30, 7 de la mañana hemos estado en Oruro. En Oruro hemos hecho una asamblea general. Ahí hemos ratificado la unidad de los trabajadores, de todos los sectores de los trabajadores, y hemos una especie de compromiso para que esta lucha sea un ejemplo para las generaciones venideras, especialmente que luchando se puede conseguir algo para los trabajadores. Ahí nos hemos despedido, los que tienen que irse a las minas se han ido, los que tienen que quedarse ahí se han quedado, y nosotros nos hemos ido a Huanuni con los detenidos y con los compañeros de la huelga. En Huanuni, 7:30 de la mañana más o menos, a 8, ya hemos hablado, la sirena tocando, como un solo hombre. Esa vez tenía Huanuni 2.300 trabajadores. En Huanuni los trabajadores, el patio de Santa Elena estaba llenito de trabajadores, inclusive las amas de casa, pero estaba reventando el patio de Santa Elena. Realmente, yo te digo, Constantino, yo he llorado, yo lo vengo a mis compañeros, y con el convenio que les hemos llevado, realmente hemos llegado a comprender ya la verdadera lucha de los trabajadores, y como respuesta de eso, este convenio que de alguna manera ha atendido a lo que esperaban los trabajadores. Se ha conseguido el retorno, la reconquista de la democracia en nuestro país. Se ha conseguido el retorno de nuestros compañeros
despedidos, retirados, exilados, deportados, confinados, de todos. O sea que se ha aperturado la democracia en nuestro país. Se ha aperturado. Y eso ha sido realmente una respuesta favorable, un éxito, un triunfo de la clase trabajadora. Y especialmente una gran respuesta al sacrificio de los trabajadores mineros de Huanuni, al glorioso distrito minero de Huanuni que ha sabido soportar semejante arremetida del gobierno, pero aún así hemos soportado para mantener la huelga. Y ha sido la conquista de la democracia en nuestro país y que hasta ahora se está viviendo. De eso nosotros, por lo menos yo personalmente, me hallo satisfecho porque los trabajadores de Huanuni hemos hecho eso por Bolivia y por los trabajadores. Rufo, ¿y en qué circunstancias llegas a la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia? Sí, después de eso, del 82, se ha realizado el Congreso Nacional Minero, primer Congreso Nacional Minero que yo he asistido. En este Congreso Nacional Minero había como te digo, una posición que los trabajadores mineros tenían que adoptar, porque estaba en juego el que si la UDP toma el gobierno o que si se llama a nuevas elecciones. Entonces, ese Congreso analiza en Huanuni estas dos posibilidades y llega a la conclusión de que el Congreso de los Mineros resuelve que se convoque a elecciones, a nuevas elecciones, habida cuenta que la mayoría en esas condiciones tenía mayoría la derecha tenía mayoría en el Parlamento. Y teníamos, ¿no es cierto?, el temor y la certeza de que no le iban a dejar gobernar a la UDP. A Hernán Siles Suazo, entonces. Sí, a Hernán Siles Suazo. Esa era la disyuntiva, esa era la pelea. Y he visto una cosa ahí, yo jovencito esa vez, en una de las plenarias, estaba ahí Simón Reyes, estaba ahí Filimón Escobar. Pero era un enfrentamiento ideológico, político, sindical, pero tremendo. Hasta yo pensaba que se iban a dar a puñetazos. Qué manera de mantener su posición Filipo y Simón. Filipo quería que tome la UDP el poder y Simón quería que se llamen nuevamente a elecciones. Dos posiciones. Pero una pelea y un enfrentamiento grave. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Todos. El Congreso se va a dividir, que esto, que lo otro. Bueno, pero en el sindicalismo prima el centralismo democrático, que es las minorías acatan lo que dicen las mayorías. Entonces, después de esa plenaria, se decreta al mediodía, cuarto intermedio, así por la plaza, paseando por la plaza Fermín López en Huanuni, ahí en la esquina había una heladería. Yo los veo tomando un helado al Simón y al Filimón en una mesa. Cuando minutos antes ya se estaban por pelear, ya estaban por agarrarse a puñetes. Pero ¿cómo es esto? Digo yo, claro, ¿no? Yo no estaba todavía muy... Pero ¿cómo es si hace rato estos dos estaban peleando ahí adentro y ahora están tomando aquí helado? Pero pasa el tiempo y me doy cuenta que la política es así y tiene que ser así. Tiene que ser así. No tenemos que llegar al odio. Tú piensas de esa manera, yo pienso de esta manera. Eso no quiere decir que tenemos que pelearnos, que tenemos que matarnos o que tenemos que desearnos el mal. Uno de los dos tendrá razón. Así era el sindicalismo, así se debatían los problemas. Entonces el Congreso decide esa situación. Y luego ha habido marchas, ha habido concentraciones de la Central Obrera Boliviana y no me olvido un
un dicho también de Filimón, que una gran concentración en La Paz de la Central Obrera Boliviana, porque él estaba en la Central Obrera Boliviana, y Filippo dice, la UDP tiene que entrar al gobierno aunque sea a patadas. Así, en esas palabras ha dicho. O sea que ha mantenido su posición, los trabajadores nos hemos movilizado, los sectores, y en realidad hemos obligado a que la UDP tome las riendas del poder. Y la derecha, desde el primer momento, no le han dejado gobernar, le han rebajado los años de gobierno, y hasta ahí nomás la UDP, además de que ha habido una especie de sabotaje, ha habido ocultamiento de artículos, ha habido especulación, ha habido devaluaciones, ha habido semejantes problemas, devaluación tras devaluación. Entonces, realmente insoportable el problema de la UDP. En esa situación y luchando, yo he llegado a ser secretario general de Huanuni primero, en la gestión a fines del 82, secretario general de Huanuni. He sido 3 años secretario general en Huanuni. Después de los 3 años de secretario general de Huanuni, he ido a la Federación de Mineros. De la Federación de Mineros he asistido al Congreso, al 6º Congreso de la Central Obrera Boliviana, que se ha realizado aquí en Cochabamba, en calidad de delegado de la Federación de Mineros y del sindicato de Huanuni. Esa vez el compañero Lechín fue reelecto aquí en Cochabamba. Y el próximo congreso también fui al Congreso de la Central Obrera Boliviana, pero ya como miembro de la Federación de Mineros. Como miembro de la Federación de Mineros. En Santa Cruz se hizo el Congreso de la Central Obrera Boliviana, en donde habían 2 grupos bien identificados. El grupo que le secundaba al compañero Simón Reyes y el grupo que le secundaba al compañero Juan Lechín Oquendo. Igual hubo discusiones tremendas, especialmente en lo orgánico, y al final en la votación ha ganado el compañero Simón Reyes. O sea que después de 35 años de haber estado en de dirigente sindical de la Central Obrera Boliviana, el compañero Juan Lechín Oquendo, en ese congreso deja de ser dirigente sindical. Y en ese congreso también hay que también dejar claro de que se aprueba que la Central Obrera Boliviana debe afiliarse a la Federación Sindical Mundial, que es, digamos, es pro-soviética, la Federación Sindical Mundial, ¿no? Frente a la arremetida que había en esas oportunidades desde la Embajada Norteamericana a través de las CIOLS y de los países de Europa a través de la ORIT. Entonces, ahí se aprueba el ingreso de la Central Obrera Boliviana a la Federación Sindical Mundial. Luego, he estado también como dirigente sindical de la Federación de Mineros y en la COP, siempre representando a los mineros, en el Congreso de Oruro, donde se le ha elegido al compañero Víctor López Arias. Con él he estado en una gestión. Después de eso se ha realizado el Congreso de Sucre, donde se le ha elegido al compañero Óscar Salas. Y luego otra gestión que le ha hecho en Oruro, también se le ha elegido al compañero Óscar Salas. Y en la tercera reelección se ha realizado en Tarija, donde yo ya he dejado de ser dirigente en el Congreso de Tarija. Todos nosotros hemos también hemos analizado los problemas y hemos visto cómo los trabajadores hemos luchado tanto, hemos puesto todo de nuestra parte, y resulta de que la lucha que habíamos hecho buscando democracia, buscando tal, buscando cual, realmente había sido para los mismos.
O sea que dentro de las dictaduras, dentro de los gobiernos golpistas, ha estado siempre el MNR. No nos olvidaremos del Natush Bush, que Bedregal era su canciller de la muerte, que los falangistas, el MNR al menos siempre ha estado con ellos. Y después los que han salido del del banserismo, hay los del ADN, que igual. Esto, que lo, igual. O sea que llegamos a la democracia, se realizan las elecciones y ellos mismos son los que ganan. Ellos mismos son los que son elegidos por el pueblo ya como demócratas. Víctor Paz Estenssoro. Y han hecho lo que han querido, especialmente en la época de Paz Estenssoro, de Jaime Paz, donde han dilapidado los recursos económicos de nuestro país, claro. Y han dilapidado las empresas estatales. Rufo, a ti te ha tocado vivir también los efectos del decreto 21060, la famosa relocalización. Sí, esa vez yo estaba en la Federación de Mineros. Realmente ha sido también una parte de mi actividad sindical donde hemos participado de manera, digamos así, frontal. Después del 21060, el doctor Víctor Paz Estenssoro viene cargado del 21060 y analizamos este decreto e inmediatamente nos damos cuenta de que el objetivo de ese decreto era liquidar con la Federación de Mineros y era liquidar con el sindicalismo minero. El 21060 apunta a descongelar los artículos de primera necesidad que teníamos los trabajadores mineros en las minas. Apunta a la libre contratación. Sí. Apunta a la relocalización. Apunta a que el Estado ya no puede hacerse cargo, sino que todo se va a privatizar, justificándose de que el país estaba, digamos, por morir. Se decía, sí. No, el país se nos muere, así entra. Entonces, con esas bases han justificado con ese decreto y han hecho lo que han querido. Los trabajadores mineros hemos vivido esa época, pero en una situación muy lamentable, con la finalidad de cansar a los trabajadores mineros, con la finalidad de hacerles reventar, como se dice en la mina. No había maquinaria para trabajar, herramientas, accesorios, no había en los almacenes, no había medicamentos en los hospitales, no había artículos de uso y consumo en las pulperías. O sea que era realmente una situación catastrófica para los trabajadores. Es una desesperación grave a fin de que los trabajadores vean, ¿no? y se vayan de la empresa. O sea que estaban preparando el terreno para que los trabajadores se vayan de la empresa. En ese interín han sacado el decreto y han retirado a los trabajadores. La Corporación Minera de Bolivia tenía 27 centros de producción, tanto de producción de minerales, ¿no? Como también sus plantas que tenía, como la planta de fundición de Vint, como la de Colabi, así. Después tenía 33.000 trabajadores. De los 33.000 trabajadores han logrado retirar casi a la mitad con la primera relocalización. Yeah. Y sobre la primera relocalización viene ya los trabajadores hemos dicho alto con la gente que se ha quedado alto, y ahí se hace la marcha por la vida. La marcha por la vida en la que he tenido la oportunidad de participar y además estaba yo en la Federación de Mineros con compañeros Simón Reyes, Oscar Salas, el compañero Filimón también. Esta marcha es histórica porque ha sido la primera vez que se ha implementado esta medida de la marcha.
se ha aprobado un día antes en un ampliado nacional minero que hemos realizado en Oruro, y ahí los trabajadores nos han dicho, ¿qué vamos a hacer ahora? Marcha. Al día siguiente, marcha. Hemos marchado hacia la ciudad de La Paz, hemos recibido apoyo de los compañeros campesinos en todo el trayecto. Los compañeros campesinos nos esperaban con comida, nos esperaban con alojamiento. O sea que había mucha solidaridad a la marcha y decisión de los trabajadores a marchar. Eso sí que era una marcha. Hemos llegado a Calamarca. En Calamarca hemos dormido y cada mañana, así llegando a una estación, nos levantábamos temprano y partíamos. Esa mañana de Calamarca nos hemos levantado a las 4 o 5 de la mañana, cuando habíamos estado ya rodeados. Cerco militar. Estamos ya con cerco. Y ahí también he podido constatar de que hay compañeros que son pura boca. Cuando estaba oscurito todavía, gritaban abajo a tal, abajo cual, que protestaban grave. Y a medida de que se iba aclarando, esos compañeritos han desaparecido. O sea que son unos compañeros que les gusta tirar la piedra y luego ocultar la mano. Y esos compañeritos hasta ahora siguen en las organizaciones sindicales y están al frente del movimiento obrero. Entonces se hace eso y se hacen las negociaciones, todo eso, y por precautelar la integridad física de nuestros compañeros, y además porque teníamos el compromiso de ir a las bases a hablar con los compañeros de base para que se continúen quedándose, los que se han quedado continúen quedándose. Hemos visto por convenientes de tornar a nuestro distrito, todos esos distritos. Y ahí los compañeros de Huanuni, había un grupito de los compañeros de Huanuni que eran músicos, y ahí se ha creado esa gran canción, Los Mineros Volveremos. Sí. Ahí los trabajadores, ese grupito, no me acuerdo el nombre, de Huanuni, ellos son los que han hecho esa canción, la letra y la canción, y con eso nos hemos ido a nuestros distritos. Los mineros volveremos. Entonces así luego se ha realizado el Congreso Nacional Minero del siglo XX de emergencia, en donde, como son las metidas de pata también, en una de sus partes dice: a la nueva federación que está entrando se le instruye luchar por mejores condiciones de trabajo. Por mejores condiciones de retiro, algo así, ¿no? Ya. O por mejores extralegales, así, o sea, quedando también, digamos, vía libre. Nosotros hemos ido a las organizaciones sindicales, y me acuerdo, una de esas fui al Consejo Central Sur con el compañero Oscar Salas. Hemos ido, eran 15 distritos, eran unos 10 días por lo menos para ir a todas las asambleas en el Consejo Central Sur. Y en uno de esos distritos hasta nos querían colgar. Wow. Decían, claro, ustedes felices, y nosotros, ¿qué? No tenemos pan, no tenemos nada, no tenemos agua, no tenemos luz, ¿qué? Déjenos, queremos irnos. Es una desesperación tal de los compañeros. Entonces son esas cosas que... Y Rufo, luego de Huanuni, ¿en qué circunstancias llegas a Cochabamba? Yo me he retirado de la COF el año 1994. 94. Sí, he venido aquí, tenía familiares aquí a Cochabamba, y mis hijos ya eran jóvenes, y luego me he establecido aquí. Primero me he dedicado al transporte, he estado 2 años, y luego he tenido la oportunidad he ingresado a trabajar en Semapa, donde también he tenido y tengo el honor de haber sido su dirigente sindical por 3 gestiones de los compañeros de Semapa. Ajá. Entonces hemos dejado también algo de la vivencia sindical que hemos tenido en las minas, para los compañeros trabajadores de Semapa.
Es uno de los sindicatos más fuertes, uno de los sindicatos que realmente defiende los intereses de los trabajadores. Y ahora me he jubilado, habida cuenta de que ha llegado la edad, me he jubilado y estoy así ahora en Cochabamba jubilado para descansar, pero en ningún momento, digamos, desvinculándome, ¿no?, de lo que ocurre en nuestro país. Siempre estoy a la expectativa de qué es lo que está pasando, siempre hablando con amigos, con parientes, de qué es lo que se puede hacer para que la clase obrera consiga lo que realmente está buscando. Y yo quiero decir también, ¿no?, que los principios ideológicos de la Central Obrera Boliviana, uno de los principios ideológicos de la Central Obrera Boliviana es la lucha por el socialismo. Eso es así. Pero siempre manteniendo la independencia política. Son principios, son tareas, ¿no?, que se debe necesariamente cumplir para encaminar a los trabajadores. Rufo, ya para concluir la entrevista, ¿cómo ves el accionar de la Central Obrera Boliviana ahora, en este tiempo? Como te decía, la tesis de la Central Obrera Boliviana está, digamos, diseñada por la tesis de Pulácayo. Sí. Hasta ahorita no se ha cambiado la tesis de Pulácayo. La tesis de Pulácayo te está diciendo de que el objetivo histórico de la clase obrera es el socialismo, en base a sus principios de unidad, de solidaridad, de hermandad, de todos esos aspectos. Te está indicando de que hay pluralismo ideológico, de que en el seno de la clase obrera, convergen las diferentes corrientes políticas. Por eso es que se debate en una asamblea general. No es que se impone, se debate. Y la opinión que gana, y que si se llega a una, digamos, a una elección, esa es la que se impone y eso es lo que deben acatar todos los trabajadores. Aún no estén de acuerdo ideológicamente, pero por convicción, por el centralismo democrático sindical, tienen que acatar esa decisión que ha adoptado la Central Obrera Boliviana. Y también, hasta ahora, se mantiene la hegemonía del proletariado, que en ninguna parte del mundo hay. En ninguna parte. Si nos vamos a Argentina, a Brasil, en Cuba sí hay una organización sindical. En Bolivia, con todos nuestros problemas, con todas las situaciones, tenemos que decir los trabajadores que tenemos que sentirnos orgullosos de la Central Obrera Boliviana porque es la única organización que representa absolutamente a todos los sectores laborales y no laborales de nuestro país, que está dividido en tres partes: el sector del proletariado, el sector del campesinado y el sector de las clases medias. Y el Congreso está conformado por la mayoría del proletariado. Esa es la hegemonía del proletariado. El Congreso está conformado por 50% más uno de representantes de la clase trabajadora y el resto de las otras organizaciones. Por eso la hegemonía del proletariado. Entonces, todas esas cosas se tienen que respetar. Ahora, yo creo que mucho se está comprometiendo a la clase obrera. En estos últimos días se está comprometiendo mucho y de eso nuestros compañeros tienen que ser muy, digamos, muy conscientes, tienen que empezar a analizar. Me llama, por ejemplo, mucho la atención en estos últimos tiempos de que no se convoca a congresos. Ni se elige al secretario general. Sí, no se convoca a congresos porque, de acuerdo a los estatutos de la Central Obrera Boliviana, la COB debe convocar a Congreso Nacional cada 2 años. Y si yo te digo, por ejemplo, de las gestiones que yo he estado son cada 2 años. El 77, que he estado con el compañero Simón, he entrado. 2 años atrás, el 79 con el compañero Víctor. El 91 con el compañero Oscar Salas. Del 92 al 94 con el compañero Oscar Salas. O sea, son cada 2 años.
así se respetaba esa norma, esa disposición que dice nuestros estatutos, pero me llama mucho la atención de que no se esté convocando a Congreso Nacional de la Central Obrera Boliviana. Debería ya de convocarse. Bueno, gracias por esta aclaración, estimado Rufo. Te pido que te despidas del público que verá el programa. Bueno, gracias pues, compañero Constantino, y gracias al programa Memorias que Perduran. Lo que yo quiero decir es de que con estas entrevistas que se está haciendo, que desde mi punto de vista son muy fructíferas, llegue especialmente a los jóvenes de ahora, porque hay un pensamiento diferente. Los sindicalistas de hoy más están pensando en la plata que en los problemas de los trabajadores. Yo te cuento, yo he estado de dirigente sindical con mi haber básico. Mi haber básico era de 625 pesos bolivianos. Y con eso me he retirado. Mi finiquito, mis beneficios, mi finiquito era 13.000 bolivianos. Así, pero éramos antes los dirigentes sindicales declarados. Ahora están pensando en la comisión, están pensando, no puede ser también así. Tienen que pensar en los intereses de los trabajadores, en los intereses del país. Y decirles a mis compañeros también, dirigentes jóvenes, pónganse a estudiar, pónganse a leer, pónganse a investigar sobre cómo los trabajadores, el pueblo, los compañeros campesinos han luchado para que hoy estemos en democracia, para que hoy Bolivia, para que hoy vean en qué condiciones estamos llegando y por qué hemos llegado aquí a esta situación. Todo eso tienen que saber. Eso yo les reflexiono a los compañeros jóvenes. Y muchas gracias y saludos, un saludo revolucionario a todos mis confraternos y revolucionario a todos mis compañeros de las minas, de las fábricas, de todos los sectores, y desde luego un saludo y felicitación a tu programa, Constantino. Bueno, gracias. Hemos llegado al final de la entrevista en Memorias que Perduran con Rufo Rivera Miranda. Nos ha contado que nació en siglo XX, en Huanuni. Perdón, en Huanuni. Luego nos ha contado que allí en el distrito minero fue a la escuela, fue al colegio secundario, salió bachiller, intentó estudiar una profesión universitaria, primero en la San Andrés en La Paz y luego en Sucre, en la Universidad San Francisco Javier. Lamentablemente, el golpe de Banzer truncó esa posibilidad y Rufo tuvo que volver a Huanuni, conseguir trabajo. Nos ha contado que fue secretario gracias a un curso que había hecho en siglo XX sobre dactilografía. Y ese trabajo sería la puerta de entrada a la empresa minera Huanuni, donde después fue desarrollando su actividad sindical hasta ser el secretario general del distrito minero, luego en un congreso ser elegido como dirigente en la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia y ya luego la Central Obrera Boliviana. Rufo tiene una larga historia que contarnos. En esta entrevista solo hemos podido abarcar aspectos muy centrales, pero que de todas maneras constituyen como parte del testimonio que los mineros han ido desarrollando a lo largo de la historia. De hecho, una fuerza representativa sindical importante en el país que ha contribuido en la recuperación de la democracia, la recuperación, diría yo, de los derechos humanos y las posibilidades de contar con elecciones generales que nos permitan gozar de la democracia. Amigos, grato estar con ustedes. Será hasta el próximo programa. Hasta pronto.